Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo te encuentras? ¿Qué tal ha ido tu día en este momento? Bueno, te saludo en este instante, te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual, donde vamos a compartir esa poderosa palabra, pero y vamos a aprender en este momento lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en este instante voy a invitarte a que vayas a traer tu Biblia, ¿verdad? Si estás ahí, la tienes cerquita, y vamos a estudiar, ¿verdad? Como te puse ahí en el tema, vamos a estudiar el libro de los Filipenses, ¿verdad? La carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Así es que te doy la bienvenida nuevamente acá. Y vamos a orar para que sea Dios que tome control de este momento, ¿verdad? Que quite toda distracción de nuestro entorno y que podamos enfocarnos en lo que corresponde a la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por un momento más que nos das, esa oportunidad más que nos permite, Señor, un momento más de vida, porque estamos aquí, Señor, para compartir esta palabra. Te ruego, Padre mío, que seas tú tocando los corazones de las personas que van a oír tu voz en este instante, que esta semilla quede sembrada, Señor, en sus corazones y que pueda germinar, Señor, pueda dar ese fruto que tú anhelas de cada uno de nosotros, que podamos crecer espiritualmente, Señor. Bendice a las personas que están ahorita en esas necesidades, que sea tu mano poderosa ahí ayudándoles a salir adelante con todo aquello, Señor, que están afrontando en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la carta a los Filipenses, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos allá en el capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Vamos a tomar de base ese versículo, ¿verdad? Así que vámonos para allá al capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ver, ok. Regocijados en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. Este es el versículo clave y es que esta carta, ¿verdad? Todas en sí su eje principal se refiere al gozo. Esa es la palabra clave de esta carta, el gozo, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí en el versículo, en el capítulo 4:4, los digo regocijaos, ¿verdad? Otra vez os digo regocijaos. Hace énfasis el apóstol Pablo ahí de que esta iglesia, ¿verdad? Se regocije, ¿verdad? En la presencia de Dios y en todos los aspectos que vamos a ver a continuación. Bien, esta carta aproximadamente se escribió en el año 64 después de Cristo, ¿verdad? Cuando él estaba encarcelado allá en Roma. Se cree que esta iglesia de los Filipos la estaba atendiendo una mujer, o sea, estaba a cargo una mujer que se llama Lidia. Pero en sí, recordemos que esta es una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, ¿verdad? Entonces, él mandaba esta carta. Y qué bueno, porque en toda ella vamos a notar de que es la única en la cual él no hace ninguna reprensión, así como lo vemos en el caso de los corintios y de otras iglesias, que no hace ese tipo de reprensión, sino que más bien es como un elogio, ¿verdad? Para esta iglesia por el hecho, ¿verdad? De que la palabra que hace énfasis acá en toda ella es el gozo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ahora qué es lo que en sí se trata, ¿verdad? Cada uno de los elementos que componen esta carta para que la podamos entender mejor. Así que vamos a ir y vamos a ver ciertos puntos. Y en el primer lugar, pues vamos a ver, ¿verdad? Acá como primer punto, la vamos a tratar, o más bien dicho, el primer capítulo, porque son 4 capítulos, y vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Entonces, el primer capítulo se basa más que todo en la situación y la obra del apóstol Pablo allá en Roma, ¿verdad? Y hace énfasis en la vida cristiana. Nos vamos a basar ahí, en ese versículo, ¿verdad? En el 1:12. Busquemos ahí Filipenses 1:12, ¿verdad? Y lo vamos a enfocar ahí. ¿Qué dice Filipenses 1:12? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vamos a leerlo otra vez para que lo entendamos bien. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas son las que pasó el apóstol Pablo acá? Porque vamos a hablar en este sentido, ¿verdad?
de la vida cristiana. Él tuvo que pasar ciertos acontecimientos, pero él dice, todo eso que me ha pasado, dice él, no tuvo nada más que ver, ¿verdad? Tuvo que suceder ¿para qué? Para dar fundamento más a la vida cristiana, para apoyo, ¿verdad? A la vida cristiana. Entonces vamos a ver qué es lo que él pasó y vamos a ir leyendo así versículos claves. Y dice que va, en primer lugar, hacemos énfasis de que él estaba prisionero. ¿Verdad? Y eso lo encontramos allá en el 13, donde él ahí asegura eso. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Verdad? Entonces, él aquí está diciendo ya, sí, yo estaba prisionero, ¿verdad? En este momento. Ahora, estamos viendo que está apartado, ¿verdad? Está excluido de todo lo que está sucediendo al exterior, ¿verdad? Ahí está él, como dice la palabra, está prisionero. Pero también nos dice que otra situación es la que vivía. Dice, los que predican, hablaba de los que predican incorrectamente. Y esto lo vemos allá en el 15-16 del mismo capítulo 1. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice en el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras aquí? Sí, todos estos problemas están pasando. Sí, yo estoy prisionero, dice el apóstol Pablo. Sí, yo estoy apartado, yo estoy encarcelado, dice el apóstol Pablo. Pero no importa, porque aunque algunos están predicando la palabra por contienda, otros por vanagloria, otros por demostrarse que son aquí, que son los que pueden más, y esto y lo otro, en pocas palabras. No importa por qué, dice en el versículo 18. No importa cuál sea el verdadero motivo por qué predique. Lo que importa es que se está predicando la palabra de Dios. Y a eso él le daba satisfacción. Porque estamos viendo acá una iglesia que ya sea por el proceder que sea, ¿verdad? Pero no se detenía a pesar de que su líder estaba prisionero, sino que él seguían avanzando, haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Seguían avanzando, seguían predicando la palabra de Dios, que es lo que realmente nuestro Señor Jesucristo pues nos ha encomendado a todos, que es de compartir la palabra de Dios. Y qué bueno se ve este sentido de madurez de esta iglesia, ¿verdad? Porque a pesar de que su líder espiritual estaba encarcelado, ellos seguían trabajando para Dios. Eso es lo que podemos ver acá. Ahora, qué difícil, o sea, ¿qué es lo que está mal aquí? Que lo hagamos por contienda, o que lo hagamos por vanagloria, o que lo hagamos por demostrar quién es más o quién es menos, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo en la manera correcta, ¿verdad? Simplemente venir y obedecer a un mandato que Dios nos dio, que es de predicar la palabra de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, esta es la manera correcta. Pero él aquí estaba diciendo, bueno, no importa por la condición que sea, pero lo que me goza a mí, dice, lo que me da a mi alegría es que no se detienen a pesar de que yo como Pablo estoy prisionero, dice él, los demás están trabajando, están llevando, dice, la palabra de Dios a donde se tiene que llevar. Eso es lo que mencionaba en pocas palabras el apóstol Pablo en esta circunstancia. Ahora bien, vamos a ver allá, hay 3 ejemplos de abnegación allá en el capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a leer esto allá en el capítulo 2, ¿ok? Bien. Aquí como que, sí, vamos a ver. Aquí hay, perdón, aquí en el 1, ¿verdad? Me queda un pedacito. Allá en el versículo 27, ¿verdad? También en el 27, dice que estén unánimes, ¿verdad? Vamos a leerlo y dice así. Solamente que os comportéis, dice en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él.
¿verdad? Entonces aquí estaba dando un ejemplo el apóstol Pablo. Sí, ¿verdad? Él estaba prisionero, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por eso estaba prisionero. Pero estaba haciendo un ejemplo, ¿verdad? Para ellos, en decirles, sí, manténganse unánimes, ¿verdad? Sigan adelante, sigan haciendo la obra, ¿verdad? Acordémonos que todos esos sufrimientos, dice él, son por causa, ¿verdad?, de permanecer fieles a él, haciendo partícipe de los mismos padecimientos que Jesús sufrió. Y eso sucede porque cuando nosotros como hijos de Dios venimos y estamos realizando la obra de Dios, pues entonces obviamente, ¿verdad? Hay algo que siempre se levanta, una posición que se levanta y no le va a agradar, ¿verdad? Que el evangelio de Dios vaya avanzando, que el reino de Dios vaya tomando más avance, ¿verdad? Entonces tiene que haber oposición. Y eso es lo que sucedía también con Jesús. Siempre que Jesús andaba predicando, también había oposición. Entonces lo mismo pasó con el apóstol Pablo y con todos los que predicaban la palabra de Dios. Siempre existía una oposición. Pero aquí dice que no se desalenten, ¿verdad? Que cobren ánimo, ¿verdad? Que estén unidos, que sigan haciendo la obra, ¿verdad? Y que recuerden que los momentos difíciles no se pueden evitar porque son parte, ¿verdad? De compartir ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces aquí vámonos al 2 ya, en el capítulo 2, y ahí nos vamos a enfocar del 5 al 8. Vamos a ver aquí, hay 3 ejemplos de abnegación, ¿verdad? Que él nos representa el modelo de vida, ¿verdad? El modelo de la vida cristiana. Y vamos a ver acá que nos dice allá en el 2, 5, 8. Dice así, 2, 5, 8. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Vemos aquí este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siendo el Rey, ¿verdad? Estando en los cielos, allá en su trono, se despojó, ¿verdad? De su trono y vino aquí a la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para humillarse, para morir por toda la humanidad, para poder rescatarlos de ese pecado y esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Entonces él está diciendo aquí, Jesucristo se humilló. Siendo Dios, se humilló a ser humano, se humilló a convertirse en un ser inocente, a un ser de pecado, ¿verdad? Entonces él se humilló, dejó su trono para venir acá en medio de nosotros. Entonces aquí nos está dando un ejemplo, que nosotros debemos de ser humildes, ¿verdad? Debemos de ser humildes, debemos de practicar la humildad, ¿verdad? Porque si Jesucristo lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. No podemos ver de menos a nadie, que lo que nosotros poseemos, pues nosotros tenemos que ayudar a otros. Ya eso es aplicándolo a nosotros, ¿verdad? En este tiempo tenemos que ayudar a otros con aquello que Dios pues nos ha otorgado a nosotros tener, con aquellas virtudes que nosotros poseemos, ayudar a las demás personas, no creernos más que otros, sino venir y orientar, ¿verdad? Orientar a las personas para que también ellos puedan encontrar el camino correcto. Y así como Dios pues se humilló, nosotros también debemos de hacerlo. Esto es lo que nos da esta enseñanza en este momento, allá en el versículo 4 y 5. Pero además, dice allá en el versículo 3 del 2, lo vamos a leer, dice así, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Entonces no solamente vamos a ver lo de nosotros, sí, que nosotros nos conviene eso que está sucediendo, a mí me conviene, que bueno, entonces hagámoslo. No le conviene al otro, pues no, que fracase. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros veamos a las personas, ¿verdad? Y que ayudemos a las personas lo que necesitan. No importa que esa persona, como en el caso, digamos, de alguien que es líder y está guiando a otro. Muchas veces nos aferramos a nuestra posición
y decimos, no, no le voy a ayudar porque quizás va a aprender y me va a superar. Y muchas veces existe ese temor. Y por eso no venimos y nos multiplicamos. Pero en este caso, ¿verdad? Dice aquí que ayudemos a otros, que veamos lo de otro antes que lo de nosotros. Es que la verdad que aquí es diferente. Cuando tú más ayudas, tú más creces. Esa es la verdad. Cuando tú más desarrollas a otro, tú mismo vas creciendo. Cuando tú enseñas a otro lo que tú sabes, tú mismo vas alimentándote de lo que estás enseñando, ¿verdad? Por eso es bueno no quedarse con el conocimiento uno solo, así como veíamos en la carta anterior que estábamos viendo los Efesios, que estaban esas personas que se llamaban iluminados, ¿verdad? No, perdón, los colosenses era. Al iglesia de los colosenses que estaba en gnosticismo y que se llamaban iluminados porque tenían el conocimiento y de tanto conocimiento no querían compartir con nadie porque veían de menos a otro. Entonces eso no se daba en esta iglesia. Eso no se daba en la iglesia de los filipenses. Por eso lo está poniendo acá como referencia, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Podemos hacer eso ya poniéndolo a nuestros tiempos, venir y desarrollar a otro. Nosotros debemos de multiplicarnos con otro, ver a quién le podemos enseñar lo que nosotros tenemos, porque nosotros no somos eternos acá. Hemos estado hablando en estos días y es que no somos eternos, somos peregrinos en esta tierra y tarde o temprano pues vamos a partir, ¿verdad? Con el Señor. ¿Y quién va a quedar con aquel legado que nosotros tenemos? ¿A quién se lo vamos a dejar? Entonces debemos de pensar en eso. ¿Quién va a seguir con el legado? ¿Verdad? Y aquí hay que compartir lo que nosotros sabemos. Hay que mostrar, hay que enseñar a otro lo que Dios nos ha permitido tener a nosotros por gracia, porque nosotros no tuvimos que pagar ningún precio para que se nos fueran otorgados esos dones. Yo creo que nadie ha pagado algo para obtener los dones que Dios le dio, ¿verdad? Nadie. Entonces, perfectamente podemos ayudar a otro por gracia, enseñarle lo que necesita para salir adelante, ¿verdad? Y la palabra que él necesita para restaurarse. Entonces dice aquí que no hagamos nada por contienda, que no hagamos nada por demostrar a otro que sabemos más, que no hagamos nada porque decir a otro, no, es que yo tengo todo el apoyo de todos, no, que no hagamos las cosas por decir yo puedo más, o yo soy más, o yo soy alguien, o yo soy aquí, y yo tengo todo esto, no, y que veamos de menos al otro que está luchando por salir adelante. Dice aquí, no hagas nada por contiendas, todo hacerlo para agradar a Dios, todo hacerlo para honrar el nombre de Dios. Y te aseguro que cuando tú y yo hacemos eso, el respaldo de Dios está con nosotros. Y es más, tal vez lo que hacemos, es poquito lo que hacemos, pero si Dios se agrada de eso, Dios lo pone como en grande. ¿Por qué? Porque Dios está viendo nuestro corazón. Te aseguro que Dios ve más nuestro corazón que lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces las cosas que se hacen no se hacen de corazón para el Señor, sino solamente para exhibirse y para demostrar qué tanto puedo hacer, cuánto conozco, cuánto sé, cuánto hago. Entonces el Señor ve todo eso. Entonces estamos haciendo las cosas porque queremos hacer sentir mal a otra persona. Y dice aquí, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, porque todo lo que nosotros hacemos se lo debemos a un Dios todopoderoso que por pura misericordia nos los ha otorgado. Nada es nuestro, todo es de Dios. Cuando estemos ahí enfrente del Señor, Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir, a ver qué hiciste con lo que yo te di, porque pertenecen a ellos, pertenece a Él, no a nosotros, pertenece a Él. Todo lo que nosotros portamos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras aptitudes, todo lo que Dios nos hace crecer en nosotros, nuestra unción, todo le pertenece a Dios. Y nos lo da no para que nos gloriemos y vemos a menos de otro. Nos lo da para que pongamos al servicio de la obra de Dios y para que podamos ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, que le podemos dar esa mano para que ellos también puedan caminar y puedan salir del lugar donde nosotros también salimos, donde nos encontrábamos en algún tiempo. Entonces por eso dice aquí, nada hagáis por vanagloria, nada hagas por confrontarse, va por contienda, dice aquí el apóstol Pablo a través de esta carta. Amén. Entonces vamos a seguir acá y vamos al versículo 4, ¿verdad? Ya lo dijimos, practicando la misericordia y la equidad, sabiendo que todos merecen ayuda, sabiendo que todos somos iguales y que nadie es más ni menos.
Y bueno, y Jesús pues nos dio el mejor ejemplo de humildad, que lo acabamos de leer, que Él se humilló, ¿verdad? Se humilló siendo Dios. Vamos allá a la segunda abnegación, y es que hay que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y eso lo vemos allá en el 2:5, dice aquí. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha puesto como lumbreras en el mundo, porque nosotros tenemos que mostrar una diferencia ante las demás personas. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios. Todo aquel que se enfoca en la palabra de Dios, todo aquel que se basa en la palabra de Dios, todo aquel que demuestra lo que está hablando en la palabra de Dios, está hablando la verdad, porque la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos luz para aquellas personas que están en la oscuridad, para poderlos sacar de ese camino oscuro. Entonces por eso dice aquí que nosotros debemos de marcar una diferencia, debemos de ser diferentes, debemos de ser esa luz para que otros puedan guiarse, ¿verdad? A través de nuestra luz, porque eso es lo que hace la luz. La luz alumbra, la luz guía, la luz muestra el camino, muestra la salida, ¿verdad? La luz esa es la que orienta. ¿Verdad? Entonces nosotros somos eso, somos lumbreras en medio de un mundo que está lleno de perversidad, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la respuesta a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ciertos puntos ahí y cómo debemos nosotros marcar la diferencia. Bueno, allá en el capítulo 2, en el versículo 12, nos dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temblor y con temor y temblor. Vemos dos puntos aquí. Dice, ser obedientes. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, somos luminares. Porque Dios siempre va a respaldar el obediente. Porque a Dios le agrada la obediencia. Entonces, cuando tú eres obediente, las cosas funcionan, las cosas resultan, las cosas salen. Porque cuando el Señor te dice, haz esto, y tú sin cuestionarlo, aunque sea algo que tú no comprendas, aunque sea algo que digas, bueno, Señor, esto es bien ilógico, ¿cómo yo voy a hacer esto? Aunque tú a veces vas con tus pensamientos, esto no puede ser, pero si tú obedeces al pie de la letra lo que Dios te está mandando, vas a ver el respaldo de Dios en tu vida y vas a ver cómo las cosas van cambiando porque estás obedeciendo. Dios respalda la obediencia. Entonces dice aquí, seamos luminares, siendo obedientes a Dios. Es más, ocupándonos de nuestro mantenimiento de salvación. Es cierto, en el momento de la cruz nosotros fuimos lavados por su sangre, fuimos rescatados, limpios, una nueva persona. Pero tenemos que cuidar esa salvación, tenemos que cuidar esa vida. ¿En qué sentido? Hay que darle mantenimiento. La salvación no solamente ya somos salvos y qué bueno, ya no hacemos nada, no. Hay que seguir alimentándolo, así como tu cuerpo. Tú no puedes pasar tanto tiempo sin comer, porque entonces vienes y te deterioras tu cuerpo, ¿verdad? Entonces tú tienes que hasta a cierto tiempo que puedas aguantar, tú no puedes aguantar unos 4 meses sin alimentarte, ¿verdad? O sea, te mueres. Entonces así es esto. El espíritu también necesita alimento y nuestra salvación hay que cuidarla, ¿verdad? Cuando nosotros alimentamos el espíritu, entonces mantenemos nuestra alma viva y nuestra carne muerta. Entonces nosotros venimos, alimentamos el espíritu y así es la manera de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salvación, porque no vamos a caer en el pecado, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a estar ahí pendientes, fuertes ante la tentación. Y entonces no hay posibilidad de caer ante el pecado. Y así es como de cuidar, dice aquí, con temor y temblor. Eso quiere decir, o sea, que con respeto a Dios por lo que hizo Jesús en la cruz, con respeto a Dios y con aquella pasión de cuidar esto, de cuidar que es algo valioso, es el precio de la sangre de alguien inocente. Quiero que sepas eso, que nosotros valemos el precio de la sangre de alguien inocente. Alguien que no tenía culpa murió en una cruz para que fuéramos salvos, para que tuviéramos vida eterna.
Entonces eso debemos de cuidarlo, apreciarlo como algo valioso, ¿verdad? Porque es una sangre, es una vida inocente que se ofreció. Dice, no murmuradores ni contenciosos, allá en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y sin contiendas. Esa es la manera de cómo marcar la diferencia, de cómo ser lumbreras. Sin murmuraciones, sin contiendas, ¿verdad? Esas murmuraciones que a Dios no le agradan, ¿verdad? Porque lo vimos allá con Moisés cuando vino Miriam, ¿verdad? Y murmuró acerca de Moisés. ¿Qué le sucedió? Dios le puso lepra en su cuerpo. Las murmuraciones son malas, no les agradan a Dios. Aquello de que, mira la hermanita cómo anda, mira cómo se vistió ahora, mira cómo se peinó ahora, mira ese caballero cómo anda esos zapatos, mira el pantalón que se puso ahora. ¿Y qué tiene que ver eso, verdad, con lo que vamos a adorar al Señor? ¿Qué tiene que ver eso? Esas murmuraciones de que, ay, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué está esto acá? Todo se le halla el punto malo. Una persona que murmura es porque siempre está viendo el punto errado, el punto malo, y no está enfocándose en lo que Dios quiere que se vea. Como le dijo a Samuel, no veas su apariencia, pues yo no me fijo en la apariencia, me fijo en el corazón, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra bien claro, a él no le gustan las murmuraciones ni las contiendas, ¿verdad? Los pleitos. Entonces, aquí nos está diciendo, para hacer luz debemos de hacer esto, no murmurar y ni ser contenciosos. Además dice, asidos de la palabra, ya en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el apóstol Pablo. Aférrense a la palabra, decía, aférrense a la palabra de vida, aférrense a la palabra de Dios, para que si cuando Cristo venga, ¿verdad?, no tenga que quedar avergonzado de que en vano he hecho mi trabajo, ¿verdad? De que en vano he trabajado. Aférrese a la palabra. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo acá. No podemos ser lumbreras si no conocemos la palabra, que es el motivo de la luz, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, para que podamos ser esas personas que marcan la diferencia, alumbrando el camino de otras personas. Y además dice otra vez en el 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí en el 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él se regocijaba de estas actitudes. Porque aunque las está mencionando aquí, pero estas actitudes las estaban practicando ellos. Por eso él las estaba elogiando, él las estaba nombrando, pero no era para una corrección, sino que era recordándoles de que tenían que seguir haciendo esto, ¿verdad? De que era necesario que se mantuvieran en esa condición, que no renunciaran a esas actitudes, a esas funciones que ellos estaban haciendo. Por eso él se regocijaba, dice ahí, se regocijaba de ver que estas actitudes ellos la estaban practicando y él no estando presente. Mira qué maravilloso. Bien, vamos al 3, allá al capítulo 3, y dice, ahí sí da advertencia del error, advertencia de lo que pueda suceder. Él advierte y dice acá, y vamos a empezar en el 1 para que tú te des cuenta de lo que dice él. Aquí dice en el 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas. Dice, y para vosotros es seguro. O sea, él decía, a mí no me preocupa escribir lo mismo, recordarles lo mismo. A mí no me preocupa estarles mencionando lo mismo a cada instante. ¿Por qué? Porque eso recalca lo que no deben de hacer, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Así como cuando hay un maestro, ¿verdad?, está insistiendo en lo mismo y en lo mismo, y la clase viene y recalca aquel conocimiento que quiere que quede bien marcado en el alumno. Pues así mismo era Pablo aquí. Decía, a mí no me es problema venir y mencionarles lo mismo a cada instante, porque eso ayuda a que usted esté más seguro, a que usted no se le olvide qué es lo que no debe de hacer. Entonces aquí en el capítulo 3 menciona eso. Lo vamos a leer. Dice aquí vamos a leerlo en el 2.
En el 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué era necesario que se guardaran de estas personas? Bueno, porque, ¿verdad? ¿Qué hacían? Esas personas eran como amenazas, ¿verdad? A lo que es el buen conducir del cristiano, ¿verdad? Incluso esto aquí da un parámetro, y es que es el premio de vivir del cristiano. Esto que vamos a ver es el premio de vivir del cristiano, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que como llega este mismo dicho, ¿verdad? Que dice que cuando alguien anda en medio de la miel, algo se le pega. Entonces, por eso dice él, evitar ese tipo de amistades, evitar ese tipo de personas, porque se puede contaminar, se puede aprender de ellos, se puede aprender esas enseñanzas, esas malas influencias, y eso contamina todo lo que es la iglesia. Entonces, por eso está diciendo ellos, evitad ese tipo de personas, ¿verdad? Aquellas personas, dice aquí, guardaos de los mutiladores, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que no tienen en consideración alguna, que solamente buscan hacer el mal a otro, ¿verdad? Mutiladores del cuerpo son aquellos que buscan hacer el mal a otro, ¿verdad? A los perros son aquellos que les gusta morder a las personas, que esa es una similitud, ¿verdad? No es que está hablando de los perros en sí, está comparando, ¿verdad? Esas personas que gusta siempre andar acechando, ¿verdad? A los hijos de Dios, los compara como un perro, ¿verdad? Entonces, por eso dice así. Ahora vámonos al 7:8, dice así el 7:8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que él pensaba y decía, he perdido tantas cosas, he perdido todo lo que antes me llamaba la atención, he perdido lo que a mí me encantaba, pero ahora, dice él, ahora que me doy cuenta, ahora que conozco el amor de Cristo, ahora que yo estoy en las cosas de Dios, ahora que me he enfocado en Dios, todo aquello es basura, ¿verdad? Todo aquello es basura, pero él te estaba diciendo, eso no tiene ninguna validez para lo que ahora conozco, que es el vivir en Cristo Jesús. Eso no tiene ninguna satisfacción como lo que ahora conozco, que es el amor de Cristo Jesús, la presencia del Señor. Todo aquello que antes me motivaba, ahora ya no, porque mi mayor motivación es el estar con Dios, en la presencia de Dios. Eso es lo que él te estaba diciendo en este momento. Dice, las prioridades cambian cuando tú vienes a Dios. Las prioridades cambian. En este caso sucedió, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Ahora, y cuando tú cambias esas prioridades, estás dispuesto a perder así como él. Las cosas que no tienen valor, ¿verdad? Las cosas que no te ayudan a crecer, las cosas que no, que en este vivir cristiano hay cosas que siempre vas a tener que perder. ¿Por qué? Porque Dios va limpiándonos. A cada instante va puliéndonos. Es como ese árbol, ¿verdad? Que tiene ramitas. Si tú ves el árbol, hay cierto tiempo donde las ramas se ponen amarillas, se ponen mal, o sea, se ponen que no sirven. Se ponen así que ya no funcionan. En una plantita, ¿verdad? En una plantita se hace eso. Entonces, ¿qué hace? Yo no sé de jardinería, pero yo he visto que hacen eso. Cortan, ¿verdad? Las partes que ya no sirven, que ya están muertas de la planta, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacen. Cortan las partes muertas, ¿para qué? Para que siga creciendo, para que siga produciendo, ¿verdad? Entonces así mismo Dios nos corta cosas en nuestra vida. Dios nos corta aquello que ya no funciona en nuestra vida. Y para que pueda dar lugar a aquello que Dios ha destinado para nosotros. Entonces Dios permite que las cosas sucedan para darnos lo nuevo, ¿verdad? Para darnos aquello que va a funcionar. Entonces vamos acá al 9:10, ¿verdad? Vámonos al 9:10, dice, y ser hallados en él, ¿verdad? Dice el 9:10 ahí en el mismo versículo 3. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero aquí le está diciendo a ellos, sí, hemos padecido, yo he padecido por Dios, ¿verdad? Pero ahora yo tengo aquello de que ya no soy justificado por la ley. Le está recalcando, ya no somos justificados por la ley, porque la ley, ¿verdad? Ya no tiene ninguna ya no tiene ninguna validez, podemos decirlo, para la salvación. Ninguna validez para la salvación, porque nosotros somos justificados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Estaba recordándoles ellos, somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, porque la ley quedó atrás, ¿verdad? Entonces venimos y somos justificados por la fe. Y eso es lo que Él les está recordando en ese momento, que no vayan a caer, ¿verdad? En eso, de venir y retroceder, ¿verdad? Que decir que eran salvos por las obras. Ahora vamos acá, dice que hay que dejar todo atrás, allá en el 13:14 dice, hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí podemos ver algo muy importante. Este es el premio. El premio se encuentra ¿dónde? Adelante. Cuando vamos en una carrera de obstáculos, ¿verdad? ¿A dónde se encuentra la meta? Se encuentra al frente. Cuando va a una carrera de autos, ¿verdad? Siempre adelante está la meta. Entonces no podemos ir para atrás. No podemos buscar nuestro premio atrás. Nuestro premio está al frente. Nuestro premio está adelante. Tenemos que caminar hacia el frente. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, recuérdense, no mirando atrás. Porque él está hablando en primera persona, pero les está recalcando eso a ellos. Él está hablando en primera persona porque dice, hermanos, no es que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Como dice aquí, leámoslo, dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, o sea, olvidando todo lo que pasó, olvidando todo lo que vivió atrás, dejando todo el pasado y permitiéndose él, ¿verdad? Continuar desde el punto en que está hablando hacia el frente, hacia lo que Dios tiene para él preparado. Entonces, él está hablando en primera persona, pero les está dando a ellos esa reflexión, les está dando a ellos ese recordatorio de que no es caminando hacia atrás, no es regresándose al mundo, ¿verdad? No es haciendo los mismos acontecimientos que tuvieron antes, sino que es esforzándose hacia adelante, que van a encontrar, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado para ellos. Y dice en el 14, prosigo a la meta, ¿verdad? Eso es un sinónimo de una carrera, que la meta está al frente, no está atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a cumplir su propósito. Prosigue a la meta, lo que trae su propósito en el camino, ¿verdad? Él sigue avanzando, no se queda ahí estancado, porque lo vemos, aunque está encarcelado, pero lo vemos que siempre está pendiente de las iglesias, y la demostración de ello es las cartas que él ha escrito. Las cartas que él ha enviado que fueron 4 cartas que enviaron a esas iglesias estando él prisionero. Entonces, él, aunque estaba prisionero, él seguía trabajando, él seguía velando por la iglesia, él seguía haciendo por la iglesia. Entonces, por eso decía ahí, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a lo que Dios tiene para mi vida, a lo que Dios, a la culminación o como decirle, a lo más alto del llamado, ¿verdad? No tengo palabra exacta ahorita como para explicártelo, pero a lo más, cuando explota, ¿verdad? Aquello, y ya está en la amplitud, ¿verdad? De su llamado, de lo que Dios tiene preparado, el cumplimiento del propósito, ¿verdad? De él. Y así mismo es con nosotros. Él nos está recordando eso. Nosotros vamos a llegar a la plenitud, esa es la palabra, a llegar a la plenitud de nuestro llamado, del ejercer nuestro llamado, cuando nosotros nos acostumbramos a caminar al frente, a no marcar la misma huella que ya hicimos, ¿verdad? Porque en el camino hay huellas, ¿verdad? Que vamos dejando.
pero no podemos regresar a la misma huella, tenemos que seguir caminando. Hicimos esto, bueno, vamos a seguir haciendo la huella, otra cosa distinta, porque Dios siempre es algo nuevo, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, vamos haciendo, lo de atrás ya no, vamos siguiendo hasta llegar a aquella plenitud del desarrollo de nuestro llamado en Cristo Jesús, o en el área en que tú te encuentres, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu estudio, ¿verdad? Llegar a la amplitud de aquel propósito que tú te has destinado o que Dios ha hecho para tu vida. Amén. Bien, vamos a seguir. Vamos caminando en dirección, ¿verdad? Vamos allá. Y aquí vamos a seguir, dice, caminando en una misma dirección en el versículo 16, dice acá. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Y en este sentido, ¿qué es? Bueno, lo que Dios ha establecido, la palabra de Dios. Aquí tenemos nuestro reglamento, ¿verdad? Este es nuestro reglamento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que seguir, la palabra de Dios, todos hablando un mismo idioma referente a lo que es la palabra de Dios, todos siguiendo un mismo lineamiento, lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos salirnos de ahí. He aquí donde yo voy a mencionar esto. Tú no puedes enfocarte solo en lo que es lo espiritual. Es cierto, Dios nos habla a través de, como mencionaba allá cuando estamos estudiando los Colosenses. Es cierto, Dios nos habla a través de la oración. Dios nos habla, pero no puede, y nos abre también panorama de la Biblia. Pero no solamente nos vamos a enfocar en eso. Porque si nosotros solamente dejamos a un lado la lectura de la palabra y nos enfocamos solamente en lo que Dios nos diga en la oración, podemos caer en el gnosticismo, porque de eso se trataba. Ese es el problema que tenía Colosas. Podemos caer en el gnosticismo. Tiene que llevarse a la par la oración con el estudio de la palabra de Dios. Porque es cuando tú oras y vienes a leer la palabra de Dios que Dios te abre el panorama espiritual. Entonces puedes entender cosas, los misterios de Dios que hay en la palabra de Dios, pero siempre está enfocado en la palabra, no fuera de la palabra. Adentro de la palabra, ahí hay misterios, porque dice Él, clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad? Sí, pero tenemos que orar y debemos de leer la palabra. Entonces Dios viene y nos va dando ese panorama espiritual, nos abre esa ventana espiritual de lo que hay en la palabra de Dios, basado siempre en la palabra de Dios. No podemos llevar solo palabra, porque entonces nos vamos creciendo en una fe muerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así, nomás solo leerla como un libro, es una lectura muerta. Necesita el Espíritu Santo para que cobre vida. Así nomás la leemos como un libro cualquiera, entonces es una palabra muerta. Por eso necesitamos que oremos y que estudiemos la palabra de Dios, para que la palabra que la vemos aquí por escrito cobre vida, porque dice ahí que la palabra es viva y eficaz. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros venimos y vemos las dos cosas a la par, llevamos la oración y vamos el estudio de la palabra. Entonces Dios nos abre el panorama y podemos entender la palabra de Dios, y entonces nos alimentamos y podemos crecer, porque aquel que conoce los misterios de la palabra de Dios puede crecer espiritualmente. Por eso es necesario que llevemos los dos elementos de un solo, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, todos hablemos una misma cosa. ¿Y qué cosa es? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que Dios ha fundamentado en nuestras vidas. Vámonos a una misma dirección, lo que nos va diciendo la palabra de Dios, que eso es lo que Dios ha dejado para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos allá al versículo 18 y 20, ¿verdad? Que nuestro anhelo no debe de estar aquí en este mundo, sino en el cielo. Dice aquí, leámoslo del 18 en adelante, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo?
Está diciéndole a la iglesia de los filipenses y también lo podemos aplicar a nosotros. Dice aquellos que están negando la cruz porque dice están interesados en llenar sus propios vientres. Se fijan en lo terrenal. Es más importante el carro, es más importante la casa, es más importante el trabajo, es más importante mi familia. Es importante, sí, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Amén. Mi familia es importante, pero no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Ok? Entonces dice, está más ocupado en lo terrenal, en lo que queda aquí. Somos peregrinos aquí. Si tenemos bendiciones de Dios, gloria a Dios por las bendiciones, gocémonos, alegrémonos por las bendiciones, pero no pongamos nuestro corazón en las bendiciones que Dios nos ha dado, porque eso es el error, eso está malo. Nuestra vista debe estar en lo celestial, donde todo es eterno, ¿verdad? Dice aquí que debemos de estar pendientes de lo del cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, dice a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente debe estar pensando en lo celestial. Nuestras prioridades deben estar pensando en lo celestial. ¿Cuáles son las prioridades? Preparando el espíritu, preparando el alma más que la carne. Es bonito si nosotros muchas veces, más que todas las mujeres, ¿verdad? Nos pasamos el tiempo arreglando, vamos al salón de belleza, pasamos mucho tiempo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que el ejercicio, que la dieta y todo eso. Sí, todo eso es importante, no digo que no. Pero es más importante alimentar nuestro espíritu y que nuestro espíritu esté bien y que las cosas que nosotros veamos, le veamos más prioridad a lo que es de Dios, a lo celestial, aquello que trae provecho y no aquello que se va a quedar aquí, ¿verdad? Aquello que se va a podrir aquí. Porque el cuerpo queda aquí en la tierra. Está destinado a podrirse en la tierra. Pero nuestro espíritu, nuestra alma va con Dios. Entonces, no está malo que lo hagamos. Lo malo es que a dónde ponemos nuestro corazón. Eso es lo malo. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Y Dios lo quiere que lo pongamos allá donde está Él, donde estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo ese. Amén. Bien, vamos ahora al capítulo 4 y vamos a leer ahí el 4:2, ¿verdad? Que dice: ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Este es el único problemita que mencionaron ellos, que mencionó el apóstol Pablo. Lo único que mencionó fue esto, que se estaba dando en esta iglesia, que dijo: le ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir. Esta es una exhortación, ¿verdad? Y es el poder de vivir del cristiano. En este caso parece que estas personas tenían cierta discordia, ¿verdad? Por eso decía él, les ruego a estas personas, estas dos personas, que sean de un mismo sentir. Es como que se está dando aquello de los yugos desiguales, ¿verdad? Porque no se puede tratar algo, ¿verdad? Cuando alguien piensa una cosa, van en diferentes sentidos, van en diferente visión, no pueden haber armonía en eso. No puede haber armonía. Cuando hay diferentes visiones, cuando va a cada quien a su lado. Pero en este caso, ¿verdad? No sabemos exactamente, ¿verdad? Cuál fue el motivo de discordia, pero aquí había problema entre estas dos personas, ¿verdad? Había problemas. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor, que se reconcilien, que no estén ahí en esa discordia, que no estén ahí en esa contienda, ¿verdad? Eso es lo que él estaba mencionando. Entonces, hacía esa referencia a él, ¿verdad? Y viene y reafirma allá en el 4:4, que es donde empezamos, ¿verdad? Que decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? En todo lo que sucede, en todo lo que hagas para el Señor, regocijaos, porque hemos hablado de servicio y hemos hablado también de los problemas que pasa uno el cristiano. Entonces, en todo eso dice él, regocijaos, ¿verdad? En todo lo que sucede en nuestra vida hay que regocijaos en el Señor. Ahora en el 5 dice esto, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice que nuestra gentileza sea conocida. Esto me sabe a mí a testimonio, ¿verdad? A testimonio, nuestra gentileza, que es lo que dice la gente de nosotros. Si realmente somos personas que ayudamos a otros, si realmente somos personas que atendemos y tratamos bien a otra gente. Más aquellos que no conocen a Cristo, si somos amables con ellos,
¿verdad? Si somos esa testimonio que puede venir a través de nosotros, ellos pueden decir, yo quiero ser como esa persona, porque esa persona tiene algo diferente y yo quiero ser como esa persona. Entonces aquí nos está hablando de testimonio, ¿verdad? De testimonio, que nuestra gentileza sea conocida por los demás, ¿verdad? De cómo los tratamos, de cómo somos con ellos, cuáles son las palabras que utilizamos, cuál es el comportamiento que ellos ven de nosotros. Amén. Dice en el 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que no estemos afanados, que en los momentos cuando sintamos que las cosas se nos salen de las manos y ya no podemos darle respuesta, vengamos al Señor, porque Él dice que en Él podemos descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz. Entonces, en los momentos de que nos sentimos así desesperados con ese afán, ¿verdad? Que vengamos a Él. De Él viene nuestra respuesta, de Él viene nuestra salvación a esa circunstancia que nos tiene en ese estado. Entonces dice aquí, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios. A Él hay que venir cuando estamos. Y dice en oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Qué difícil es decirle, Señor, gracias porque estoy con este gran afán, ¿verdad? Es difícil, pero dice aquí con acción de gracias. Señor, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero muchas gracias, Señor, porque sé que algo bueno vas a sacar de todo esto. Porque con Dios nunca perdemos. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, tenemos que cambiar nuestra visión. No ponerlo en los momentos difíciles, sino que decir, Señor, tú te vas a glorificar en esto que está pasando. Y cuando nosotros cambiamos de enfoque, pues entonces podemos descansar y ese afán se va de nuestras vidas, porque entonces confiamos en aquel que todo lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible. Entonces Dios ahora nos recuerda eso a través del apóstol Pablo. No se afanen, porque eso trae mucha molestia, mucha enfermedad. No se afanen. El afán hace cometer locuras, el afán viene y tomamos decisiones que después nos arrepentimos. Entonces no se afanen, mejor tranquilo, venga al Señor y dígale, Señor, gracias por lo que estoy viviendo, pero ayúdame, dame paz, ¿verdad? Ayúdame. Yo sé que la respuesta viene de ti. Lo que sea que te afane, el Señor te va a responder cuando tú vienes aplicando esta palabra de Dios. Amén. Bien, vamos entonces allá al versículo 8, ¿verdad? Al versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensáis. En esto dice el Señor que debemos de pensar, en lo bueno, en lo que es agradable, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que tiene buen nombre, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en aquello que nos puede servir a nosotros para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir avanzando. No permitir esos pensamientos de derrota, no permitir esos pensamientos de negación, no permitir esos pensamientos de duda, porque el enemigo es bien cruel y mete pensamientos de duda, viene y siembra semillas de duda. Entonces no podemos permitir eso. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pensar en lo bueno, en lo que Dios ha hecho en ustedes, pensar en lo amable, cómo Dios ha tratado, la misericordia, el amor que tiene para con nosotros, pensar en aquellas virtudes, en aquellas personas que hacen lo correcto, ¿verdad? Que podemos admirar a esas personas, ¿verdad? Y aprender también de aquellas personas que hacen lo correcto, que son dignas de imitar. Hay personas, ¿verdad? Que tienen sus aspectos, sus áreas, que son personas que sí se pueden admirar. ¿Por qué? Porque están llenas de Dios, están llenas del Espíritu de Dios. Entonces, por eso de ahí pensar en lo bueno y si hay virtud alguna en alguien, en eso pensar. No penséis en lo negativo, no penséis en los errores de la gente, no te enfoques en eso, enfócate en lo bueno que tienen las personas para que nuestros pensamientos sean transformados. Amén. Bien, vamos ahora para ya finalizar. Voy a dejarte aquí una porción bíblica, nos vamos al 4:12-13. 4:12-13 dice, sé vivir, dice el apóstol Pablo después de todo lo que les explicó, de todo lo que dijo, ¿verdad? Dijo al final,
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí le está diciendo sí, porque los filipenses fueron los que le llevaron esa ayuda a la cárcel, ¿verdad? Estaban necesitando la ayuda y ellos fueron los que le llevaron esa ayuda. Por eso está diciendo ya antes, gracias por haberse acordado de mí en mis angustias, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, para todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente como sé vivir en la pobreza, ¿verdad? Dice aquí, lo vamos a repetir. Sé vivir humildemente, ¿verdad? Y tener abundancia, y todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, ¿verdad? Así como tener abundancia como para padecer necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no importa las circunstancias en que Él haya pasado, ¿verdad? Le está recordando a los filipenses y nos dice a nosotros, no importa cuál es la circunstancia que nosotros vivamos, pero de todo lo que nosotros podamos aprender de esta situación, Dios siempre va a estar con nosotros y vamos a poder superar esas circunstancias que nosotros estemos viviendo. Por eso dice Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque fue Él el que le ayudó a soportar en ese momento de necesidad, en ese momento de angustia, y por eso dice Él, yo sé vivir en todas esas etapas de la vida, porque eso Dios me llevó a experimentarlo y a aprender de ello. Por eso digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso estaba diciendo en ese momento. Y para finalizar en el 14:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te va a resolver lo que te pasa, Él te va a resolver tu necesidad, Él va a venir, va a solventar esa necesidad que tienes. Él es tu rescate, Él es tu ayuda. Nuestro Dios, Él siempre va a estar ahí pendiente de lo que a ti te sucede. Amén. Entonces hemos estudiado ahora la carta de los filipenses. Esta carta es una muestra de todo lo que hemos leído, de una iglesia que no se detuvo, aunque su líder no estaba con ellos. Este es un ejemplo de una iglesia madura espiritualmente, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una iglesia que no tenía su líder con ellos, porque estaba prisionero, pero no se detuvo. Y por eso estaba gozoso el apóstol Pablo, porque no se detuvo, siguió haciendo lo que él les había enseñado. Y toda corrección que él hizo aquí, como decía en el versículo 3:1, dice, no me canso de repetírselos. Quiere decir que la iglesia no estaba cometiendo esos errores. Simplemente lo estaba él recalcando para que no lo cometiesen. El único problema que tenía esta iglesia es la contienda de esas dos personas que aparecen en el capítulo 4. De ahí por lo demás, él se sentía satisfecho, se sentía gozoso de ver que esa iglesia estuviera funcionando de la manera correcta, a pesar que su líder no estaba con ellos. Así es como tú y yo debemos de funcionar. Respetar a nuestro líder espiritual, honrarlo, pero a quien debemos de seguir es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es el pastor, allá en Salmo 23:1. Él es el pastor. Entonces, respetar a nuestro líder espiritual, honrarlo, pero cuando Él no esté, no podemos detenernos. No podemos ser seguidores de hombre, ¿verdad? No podemos ser, porque lo que sucede es que cuando en un lugar alguien sigue a una persona, cuando ya no está esa persona, la persona ya no llega, porque ya no está su líder. Pero cuando tú sigues a Jesús, no importa quién esté allí, como líder, tú siempre estás en el lugar donde debes de estar. Y cuando tú buscas a Jesús, no buscas a líderes, entonces tú vienes y escuchas quien sea la palabra de donde venga, tú la escuchas. ¿Por qué? Porque no estás ahí siguiendo a personas, estás siguiendo a Dios y quieres escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que pasaba acá. Esta iglesia fue elogiada por el apóstol Pablo por comportarse, por tener esta conducta madura espiritualmente. Algo que debemos de aprender.
Amén. Bien, entonces vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Vamos a decir, Señor, gracias, ¿verdad? Por esta poderosa palabra que nos ha dado. Oremos. Gracias, Señor. Hemos terminado de compartir esta palabra, Señor, referente al estudio a los filipenses, Señor. Gracias por la enseñanza que tú has permitido en este momento, que nos has otorgado a nosotros. Que podamos crecer espiritualmente, Señor, que podamos poner en práctica y tomar de ejemplo a esta iglesia, Señor, que no se detuvo por nada, aunque su líder no estaba con ellos. Bendito Señor, ayúdanos a poder ser ejemplares para que tú nos exaltes a nosotros como iglesia tuya. Pongo en tus manos a cada líder, a cada pastor que está pasando, Señor, sus momentos difíciles. Yo los pongo en tus manos, Señor, que seas tú solventando sus necesidades, que seas tú ayudándoles, dándoles fuerza para seguir adelante con este ministerio que tú has puesto en sus manos. Dale sabiduría, Señor, a ellos también, para que puedan tomar decisiones correctas, referentes, Señor, a la iglesia que has puesto en sus manos. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y así cada miembro de la iglesia, cada oveja, cada persona que viene y asiste a sus iglesias, Señor, que también ellos puedan sentir esa presencia y puedan ser transformados en su corazón, Señor, y puedan ser personas maduras, Señor, espiritualmente, así como tú nos los has enseñado en este momento. Pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos, cada familia, Señor, cada representante de familia que esté escuchando esto, Señor, ponga esa familia en tus manos. Sana a aquellos que están enfermos, Señor, restaura esa salud en este momento, Señor. Aquellos que están clamándote a ti por salud, que tú seas tocando sus cuerpos en este momento. Gracias, bendito Jesús. Gracias por este instante. En tus manos deposito a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por el tiempo que me has regalado. Espero que haya sido de bendición para ti esta palabra, ¿verdad? Así es que vamos a seguir, ¿verdad? Con el próximo libro, la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ya terminando ya lo que son las cartas paulinas. Entonces, gracias por tu atención. Te deseo una excelente noche. Te mando muchos abrazos allá donde estés y que el Señor te bendiga poderosamente. Hasta la próxima. Bendiciones.